Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Como alguien dijo una vez, la muerte forma parte de la vida, y el arte imita la vida, y el anime imita al arte. Por tanto, que haya muertes en los animes es algo natural. Eso sí, hay muchísimas, y si me pusiera a enumerarlas todas, este vídeo sería eterno. Por tanto, como nadie me lo ha pedido, he decidido reunir las 10 muertes que a mí en lo personal me parecen las más tristes de todas. Más tristes incluso que cuando eliminaron al Borussia de la Bundesliga. Schlechtes Engländer, bring Haaland zu Hause in Dortmund. Bueno, empecemos. Bueno, Fullmetal Alchemist está repleto de muertes tristes, como por ejemplo la muerte de Hughes, o la de la madre de Edward y Alphonse. Pero tras mucho reflexionarlo durante medio minuto, he decidido que la muerte más triste es la de Nina. Pensadlo, esta muerte es la peor. Además de ser un 2x1, ya que mueren tanto Nina como su perro, su padre tuvo la crueldad de convertirla en furro antes de morir. Se me revuelve el estómago solo de pensarlo. Y el tío le hizo eso a su propia hija además. If I want to eat a girl's pussy, I go like this. How does it sound? I go like this. Esta es muy triste. La muerte de Jiraiya es devastadora. Un maestro muerto a manos de su discípulo. Aunque bueno, eso es culpa suya. La próxima vez que se lo piense mejor antes de depositar su confianza en un pelirrojo. Esta muerte ayuda a desarrollar a Naruto como personaje, y no se cagaron en ella en la Gran Guerra Ninja como con otras. Pero bueno, lo de Boruto no cuenta. ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Sí. Como yo, un Johnny Walker de que taniera lo tomo, pero cuando es algo especial tomo un Blue Label. Es un elixir. Y el otro es un whisky. La muerte de Yamcha contra el Saiyaman fue la más triste de Dragon Ball. Y el que diga que no, no tiene ni idea. Esta muerte fue la muerte de Yamcha como personaje. Después de esto, Yamcha no paró de ser ridiculizado en distintas ocasiones, y además fue cuqueado también. Su rol fue tan pésimo por parte del guión, que al terminar Dragon Ball, jamás volvieron a llamar a Yamcha para ningún rol en otro anime. Fue el fin de su carrera. Acabó endeudado. Su único refugio eran la bebida y el juego, hasta que un día fue encontrado tumbado inerte en la bañera después de haber cometido una locura. La muerte de la niña esta que tocaba el violín en el anime ese de la niña muerta. Esta muerte fue muy triste, devastadora. No se me ocurre muerte más triste en el mundillo del anime. Verdaderamente fue la mentira en abril. O algo así, no sé, jamás vi este anime. Sin lugar a dudas, uno de los momentos más duros de ver en la industria fue la muerte de Rek. En este momento estamos viendo el funeral de este, en el que todos los personajes del anime están alrededor de su tumba para darle un último adiós a su amigo. Vemos cómo con diferencia Hilder-kun es el que peor lo está pasando. ¿Por qué hostias no se acaba ya la puta guerra de Ucrania? Rusia siempre va por ella. Esta muerte es devastadora. La muerte de Chimuelo es un clásico donde los haya. Una montaña rusa de emociones. Empezamos con la horrible noticia de la defunción de Chimuelo, para acto seguido ser invadidos por la rabia al ver a la perra hueona comérselo. Para luego dejar de empatizar tanto al detectar un acento chileno por parte del niño. Os lo voy a dejar a continuación para que hagáis memoria y lo volváis a experimentar en vuestras propias carnes. Tuvo un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota.
Pero hoy nos reunimos para despedirlo, ya que nuestro Señor se lo ha llevado. Así que descansa en paz, Chimuelo. En el momento más triste de la jornada, sin duda. Adiós, Chimuelo. Descansa en paz. Perro, weón, sale. Mierda, no. ¿Dónde comió? ¡Se lo comió! Abre la boca. Graba esto. Suelta a mi chimuelo, weona. El 8 de septiembre de 2022 se produjo una de las muertes más tristes del anime. Esta fue un evento canónico. La reina Elizabeth Windsor murió a la joven edad de 96 años. Y lo único en lo que puedo pensar es en las 10 cosas que la reina Isabel jamás podrá ver. Número 10. El final de One Piece. Se va a perder que el One Piece es la amistad. Número 9. A su hijo dando un palo al agua. Jamás habrá visto a su hijo en su primer día de trabajo. 8. La nueva funa del Chocas. Tarde o temprano terminará pasando. 7. La victoria del Borussia en la Champions. Jamás dejaré de creer. 6. La reelección de Pedro Sánchez. Me muero de ganas de ver el plan que tiene preparado para España. 5. ILUTV sacando un vídeo que no sea un somnífero. Número 4. El final de la guerra de Ucrania. No podrá ver cómo Ucrania se anexiona a Rusia. Número 3. Rosalía sacando una canción mínimamente decente. 2. Pero York convirtiéndose en una potencia mundial. Es solo cuestión de tiempo. Número 1. Este vídeo.